Antes de arrancar, les quería contar algo que me pasó, y es como medio una mamulla, esto es la charla de la charla, ¿no? Y que tiene que ver con que, de alguna manera, cuando me convocan Juan, Paula y todo el equipo a sumarme a Stay at Home, lo primero que dije fue que sí, y lo segundo que fue, digamos, casi intuitivo, ponerme a pensar cuál iba a ser la charla. Y la verdad que todo indicaba que, que el momento por el que estamos pasando ameritaba armar algo, digamos, ad hoc, armar algo en función de lo que nos motiva, nos apasiona, nos mueve, es nuestro trabajo, que es la comunicación, las marcas, las ideas, la estrategia y qué pasa en relación al COVID, ¿no? Pero nada, quería contarles que me pasó algo que tenía que ver con que quizás no sentía que todavía tenía la perspectiva suficiente como para poder abordar un tema y sentarme acá mirando a cámara con algo profundo, interesante, digamos, y certero que decir aún, porque todo está dándose como muy sobre la marcha, y quizás sea parecido a algo que la vez pasada leí en una nota que hablaban de la inteligencia artificial y me pareció pertinente para esto. Eh, Hay una expresión en Estados Unidos o en inglés que se llama eat the world, como comerse el mundo, ¿no? Entonces, un científico explicaba que Internet tardó en avanzar y llegar y comerse el mundo, como decían ahí, 20 años. Eh, los smartphones tardaron 10 años en que eso suceda, y la inteligencia artificial de alguna manera van 5 años, o sea, es eh, muy veloz la manera en que todo avanzando, y lo que estaba pasando con la inteligencia artificial lo comparaba y hacía una analogía con lo que son los estudios incluso de la NASA, que tiene que ver con o el envío de un satélite o un cohete espacial, que dice, bueno, uno tiene la posibilidad de observar, sacar conclusiones a partir de un lanzamiento, por ejemplo, de una misión al espacio. El problema que estaba pasando que empezaban a ver con la inteligencia artificial, es que esa capacidad de observación se veía anulada porque estaban adentro del cohete que debían observar. Y de alguna manera un poco me pasaba eso en relación a si la charla iba a ser en un contexto y direccionada al COVID, y es como que todavía personalmente me siento que estoy adentro del cohete y que todavía no tengo la distancia como para poder mirarlo, y es algo que sigo, digamos, tratando de entender y ir construyendo día a día. Y es por eso que la charla va a tener que ver con lo que quizás vieron en los posteos, que tiene que ver con la estrategia diagonal, en donde decíamos que vamos a repasar casos que nos van a servir para pensar en cosas usando el cuello y no solo la cabeza. Y ahora vamos a ver de qué va eso, pero bueno, no quería dejar de contarles esto que me pasó, algo personal y que me parecía interesante ponerlo en contexto al inicio de este tiempo que tenemos. Bueno, ahora sí, yendo con luz verde directamente al punto, me presento. Bueno, Matías Asensio, mi nombre es. También cuando acá me dejo crecer el pelo, vuelve mi otro nombre, porque mucha gente casi no me conoce como Matías, sino como Rulo. Rulo Asensio y Matías Asensio soy yo, la misma persona. Hace más de 15 años que hago y me dedico a esto que realmente me encanta, que tiene que ver con el mundo de las ideas, la comunicación,
el entendimiento de las conductas de todos como personas, las marcas, etc. Y un brevísimo recorrido y rápido, veloz, es en el año 2004 ingresé allá en Rubicam como redactor, estudié en la escuela de creativos, después tuve 5 años en la comunidad también como redactor. Luego, en el 2010 al 2011, ingreso a Ogilvy, pero ya en el rol de planner, algo que la verdad no tenía demasiada idea de qué se trataba. Y en su momento Julieta Rey, que fue una compañera y es una gran compañera y conocida de la comunidad, me convenció y me ayudó a dar ese paso, que fue bastante vertiginoso en relación a lo que tenía que ver con dejar de hacer algo, digamos, que me gustaba y me encanta, pero que planteaba un desafío nuevo, que era esto del plan y la estrategia, como me gusta llamarlo. Y bueno, fue una decisión hoy con el diario del lunes, como se dice, acertada, porque encontré ahí un montón de cosas súper interesantes que también se suman a lo otro, que tiene que ver con el mundo de las ideas y la ejecución en sí. Después de este paso por Ogilvy, estuve en Ponce 2 años, también ya ahí aprendiendo mucho con todo el equipo y con toda la gente también de Unilever, con lo cual también aprendí mucho de lo que es el lado de la parte del cliente. Y previo a donde estoy hoy, estuve 5 años en Madre, también ahora la América, un lugar donde también cada paso que se fue dando me llevaba a reempezar o a empezar de vuelta y a aprender de qué manera aproximarnos y acercarnos a esto que hacemos. Y desde el 2018, ya hace 2 años, en abril de 2018, estoy en Fogdog, que es un lugar, digamos, un lugar que nosotros definimos como un espacio de pensamiento estratégico, que pertenece y es parte del ecosistema de comunicación Antol, fundado por Darío Strashnoy, y donde hace, como les decía, 2 años nos dedicamos específicamente y puntualmente a trabajar para lo que es las estrategias de diferentes marcas y compañías. Entonces aquí llegamos a que la charla tenía que ver con lo estratégico y era un poco el tema a abordar. Y la verdad que cuando uno se pone a investigar desde el origen o la definición de la palabra o ciertos casos o por dónde uno puede abordar esto, empieza a encontrar cosas como un libro que se llama El arte de la guerra, que seguramente muchos de ustedes habrán visto o habrán escuchado, o es quizás uno de los primeros libros en donde te recomiendan leer en relación a lo que tiene que ver con lo que es la estrategia y el pensamiento de largo plazo y cómo la táctica se mezcla con una cosa u otra, o sea que viene de cuestiones milenarias esta palabra o esta actividad o esta manera de abordar diferentes problemas, desafíos, etc. Y si uno va y después pasa por la política, uno puede encontrar, cada uno tendrá su referente y podrá hacer una analogía, pero no los grandes estrategas políticos. En el caso de Winston Churchill, no soy un hiper conocedor ni experto del tema, pero bueno, la vez pasada, el año pasado, cuando se leí la película, un poco ayuda a quienes éramos novatos en la materia a entender por qué es considerado uno de los mejores estrategas de la historia. Si hablamos o de alguna manera nos pasamos al mundo del ajedrez,
basta con nombrar a Kasparov y la lista enorme de grandes estrategas que marcaron la historia de un, no sé, no es un deporte, ¿qué es? Una afición o algo como el ajedrez, un juego, ¿no? Un juego que requiere muchísimo de eso. Y la lista sigue, ¿no? Incluso uno piensa, una persona como Oprah, habrá tenido su estrategia para llegar a ser lo que es, ¿no? Un ícono a nivel global y que fue moviéndose y que puede tener una voz y representa la voz de millones y millones de personas en todo el mundo. Pasamos al fútbol y hablamos de Pep Guardiola o de Mourinho, si alguien está en las antípodas del tipo de fútbol que plantea uno y otro, pero grandes estrategas. Richard Branson, ¿no? Con su visión de cómo Virgin puede multiplicar su oferta de servicios a través de una marca, pero con frases y con filosofías muy, muy provocadoras, como recuerdo una que decía, el cliente no es, que el cliente no era lo más importante, decía en uno de sus libros, sino que el empleado es lo más importante, porque un empleado feliz y contento hace lo mismo para con sus clientes. Y también, ¿no? Muchos de sus grandes logros tienen que ver con su tremenda visión estratégica. Casos que incluso se han usado también para hacer analogías con marcas, Madonna, ¿no? Esa estrategia de ir como reinventándose a sí misma y pudiendo adaptarse a los nuevos tiempos. Y Jeff Bezos, ¿no? Por también plantear otra gran figura que vio algo que quizás no todo el mundo veía y bueno, ya todos sabemos lo que es hoy Amazon. Entonces, en toda esta lista y toda esta revisión y de analizar y ver gente y cómo se podía abordar el tema de la estrategia desde mi lugar, es que llega algo así como, bueno, después de toda esta lista es estrategia por Matías Asensio. Y este GIF creo que lo dice todo. Bueno, nos vamos. Yo si estaría del otro lado, acá, si estaría en vivo, salgo de la sala y si no, cierro la compu o cambio el programa, digamos, en el smartphone porque si no, no hay chance de esto, ¿no? Entonces me vi en serios problemas de cómo poder estar, no a la altura, a la altura del tobillo de alguno de todos los que nombré antes. Entonces, lo que surge ahí siempre, y es algo que da bastante resultado, me dio bastante resultado, es que cuando uno está en esos bretes, lo mejor es, de alguna manera, hacer un recalculando, e ir a lo que uno siente, ir a esa personita que desde adentro, ahí quizás desde la panza, del estómago, desde las entrañas nos habla y nos dice, habla desde tu lugar, desde lo que vos pensás, desde lo que te voy a dictar yo desde acá, ¿no? Sin estar tan atado a la vara tan alta que pusieron todas esas personalidades que mencioné. Entonces ahí fue como, digo, bueno, ¿cómo sería una charla sobre estrategia a partir de lo que siento, de lo que veo, de lo que aprendí, de lo que me falta aprender? Y en el medio de ese recorrido mental y de esa hoja en blanco apareció un texto que en un momento había escrito porque de un diario nos habían pedido una opinión, no particularmente de algo que tenía que ver con la estrategia en sí, pero lo volví a releer porque me acordaba que había una frase que podía darme como al menos el inicio de lo que sería el kick-off o el arranque de esta charla, ¿no? Y que tenía que ver con esto. Yo había escrito algo así como que decía que si pensamos lo obvio como una línea horizontal y lo totalmente inesperado como un trazo vertical, lo que se generaba, un desafío interesante que podía estar ahí, radicaba en descubrir la cantidad de diagonales que nunca se ven tan a simple vista y donde suelen estar por ahí las mejores o interesantes soluciones. Y ahí es donde surge la idea
esta o el eje, digamos, que marca el GPS, el rumbo de hablar de estrategia diagonal. Y estrategia diagonal tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que es casi como, puede ser en un animal, como este divino perrito, la mascota, o también en las personas, que es, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos algo que suena realmente interesante o que nos genera algo, que puede haber algo que es casi un movimiento instintivo, ¿no? Que es como, a ver de qué se trata eso, y de ahí un poco la idea de revisar casos y cosas que nos van a hacer usar un poquitito el cuello además de la cabeza, tienen que ver con esto, ¿no? Con esa reacción de, interesante, contame más, ¿de qué se trata esto? Así que estrategia diagonal y el tiempo que vamos a recorrer, primero con la charla y después dejando un buen espacio de tiempo para poder interactuar y que se vuelva esto un diálogo y no solo un monólogo, tiene que ver con esto, con encontrar y ver y repasar algunos casos interesantes en donde hubo cosas que hicieron que muchas cabezas de mucha gente quizás al principio de un proyecto o en una mesa ante la necesidad de resolver un problema, gire la cabeza a eso y haga que todo cambie, ¿no? Primer caso que quería compartirles tiene que ver con un tema también muy delicado, fuerte, que merece, digamos, ser tratado con mucho tino, con profundización, pero acá en el año, en Argentina, en agosto del 2018, se votó lo que sería la interrupción voluntaria del embarazo o la despenalización del aborto, ¿no? Y lo que pasaba y lo que sucedía es que fueron momentos de mucha discusión, la discusión era más que debate, y eso se volvió como una especie de guerras de unos contra otros, se veía en los programas de televisión, en las charlas como posiciones extremadamente antagónicas, gente que estaba totalmente, digamos, lo veía, digamos, de una manera como algo muy, muy, muy malo, negativo, inconcebible, y por otro lado, otra cantidad de personas que tenían una visión diametralmente opuesta y que tenía que ver con el derecho en este caso de la mujer, a poder decidir sobre su cuerpo, y bueno, todo el sinfín de argumentos a favor y en contra que genera este tema. Pero en esto que hablábamos de las diagonales y de los ejes, ¿no? de ver todo quizás de una manera antagónica, apareció algo que a mí me acuerdo que me marcó mucho, porque estaba, digamos, como tratando de entender y escuchar ambas campanas de oposiciones o razones y argumentos de este tema, que tiene que ver con esto, y que les voy a mostrar, y que hizo que de alguna manera gire y diga, esto es interesante. Y lo que planteaba era una nota de un diario, que al final cerraba con una frase que decía, no se trata de aborto sí, aborto no, sino que se trata de aborto cómo. Porque, digamos, esto estaba sucediendo. Y yo recordaba la frase así, después buscando, me acuerdo que le había sacado una foto, la encontré, y la discusión, digamos, o el planteo, o el debate que encaraba la forma digamos, de ver esto tenía que ver con esto. La discusión no era si es aborto sí o no, sino legal o clandestino. Pero la verdad que lo interesante es que a partir de esa forma, de ese abordaje, lo que pasaba es que aparecía una mirada que ya corría el eje del vos estás equivocado, yo tengo razón o viceversa, sino que había una nueva charla, una nueva posibilidad de abordar este tema tan necesario y tan delicado, pero desde otro lugar. Y eso era algo que me acuerdo me despertó mucha, digamos, como a la vez de curiosidad de decir, pará, qué bueno que en el medio de todo esto puede haber otra posibilidad de abordar el tema, ¿no? El segundo caso de estrategia diagonal tiene que ver con algo que, bueno, particularmente en estos días,
junto con otros servicios similares, nos vemos utilizando mucho, y tiene que ver con Netflix. Quizás algunos conozcan la historia, pero a mí volver a repasarla y encontrar algunos datos incluso curiosos me resultó entretenido, y es parte de lo que les voy a contar y refrescar. Netflix nace en el 1997, una persona, el subfundador es Reed Hastings, y el dato de color es que todo arranca porque él se olvida de devolver por varios días la película Apolo 13 en un blockbuster. Cuando va a devolverle esta película, le cobran $40 en concepto de, digamos, de multa por no haber devuelto, perdón, la película en el tiempo que establecía, ¿no? Esos 2 o 3 días que te daban, para 48 horas quizás para devolverla. Entonces, él se ve terriblemente indignado, digamos, de que sea casi abusivo esa cantidad de dinero de que le cobran, se frustra y dice, bueno, yo movido, digamos, por esa bronca, y con esta lógica, ¿no?, de tener un deadline y que si te olvidas de devolver la película y de ir al local 1, 2, 3 o 5 días, te cobran esa cantidad de dinero, que dicho sea de paso, ahí en alguno de los materiales aparece de búsqueda, aparece como que una de las grandes ganancias que tenían los alquileres, los locales, los videoclubs, como se llaman acá, o se llamaban casi, porque quedan muy, muy pocos, tenía que ver con que las ganancias venían de lo que es el recargo, el pago por la gente que lo devolvía con atraso. Entonces, así él lo que hace es, ante esta vertical, decide pensar algo que sea transversal, y se le ocurre otro sistema, otro modelo muy, muy revolucionario y novedoso estamos hablando de hace más de 20 años para el momento, que tenía que ver con ya cambiar de movida el formato, ¿no? No hablar de VHS, de cassettes, digamos, sino de hablar de empezar a basar todo el negocio que iba a montar en base a los DVDs. ¿Y por qué? No solo porque era la tecnología que se venía, sino porque el sistema tenía que ver con un sistema de suscripción, donde vos pagabas $15 por mes y pedías qué películas de un catálogo que estaba de manera disponible online querías que te lleguen a tu casa. Y lo que hacían es te enviaban 3 DVDs por correo. O sea, ahí el tema de logística y la cuestión física del poco espacio, digamos, en un sobre, a vos te llevaban 3 DVDs que podías tener por el tiempo que quisieras, no había ninguna fecha límite, y después devolvías cuando vos quisieras esos 3 DVDs y pedías otros. Lo que sí tenías era una tarifa plana, que era esos $15 que pagabas por mes, y no existía multa alguna por retraso, con lo cual ya se había salido con la suya de poder hackear un poco ese sistema. Y la verdad que, nada, una cosa, si bien empezó a funcionar bien, una barrera que se encontró tenía que ver con la poca cantidad de reproductores de DVD que había en ese momento. Se hablaba de el 1% de la población, digamos, tenía reproductores de DVD, y todavía no estaba masificado, y esa tecnología no era mainstream de alguna manera. Entonces, el segundo paso que hace acá, y es aquí donde aparece quizás la diagonal, y esto es interesante, es que da Reed, el fundador de Netflix, es que hace un convenio con todos las empresas que fabricaban reproductores de DVDs, Toshiba, Sony, y lo que hacía era que si vos comprando un reproductor de DVD, te venía bonificado una X cantidad de meses de alquiler, no de alquiler, sino de meses de suscripción de Netflix. Entonces,
vos podías comprar el DVD y lo que tenías era ya alquileres gratuitos, de alguna manera, de los cuales podías disfrutar. Y ahí también lo que empiezan a hacer es quizás uno del, digamos, la semilla el inicio de lo que es Netflix. Empiezan a trabajar con algoritmos en relación a, che, tal o cual persona empieza, si le gustó esta película, le podemos recomendar esta otra, ¿no? También eso fue parte de algo que empezaba ahí a gestarse. El punto es que una vez que más o menos el modelo de negocio está desarrollado y empieza a funcionar, lo que él, y ya no sé si tenía socio en su momento, pero empieza la duda que surge puntualmente, tiene que ver con que era un modelo muy replicable. O sea, la amenaza era que Blockbuster en 10 minutos podía hacer eso y dejarlos directamente sin su startup, digamos, porque lo copiaban y quedarían, digamos, por una cuestión de volumen fuera de carrera. Entonces van y le ofrecen al CEO o a la persona que estaba manejando la operación de Blockbuster a nivel global, venderle la empresa, venderle Netflix. En ese momento Netflix estaba hablando en 5 millones de dólares y Blockbuster costaba 900 veces más, unos 4.500 millones de dólares, y tenía 60.000 empleados y 8.000 tiendas repartidas por todo el mundo, ¿no? Y el CEO de Blockbuster rechaza esta propuesta porque dice, ¿por qué apostar a una tecnología que no está desarrollada? Y ahí aparece también, ¿no? En los diferentes artículos como una frase que dice, ¿para qué cambiar algo que ya funciona si nos va muy bien? Y también es una frase que me gusta como rescatar y tener, ¿no? Como a mano de lo peligroso que puede resultar esto, ¿no? En tiempos para la vida y también para lo que queramos encarar, ¿no? Y en tiempos también tan movidos como los que nos toca vivir, ¿no? Esta idea de si equipo que gana no se toca, bueno, quizás no siempre sea la mejor salida, la mejor solución. La cuestión es que en el 2001 bajan los precios de los reproductores de DVD de manera casi exponencial, y lo que sucede es que Netflix ya estaba totalmente preparado, teniendo ahora sí, digamos, la dicha de no haber sido adquirida por Blockbuster, y empieza a crecer de manera, digamos, muy acelerada. La historia es conocida, creo que solo queda un Blockbuster abierto en todo el mundo, no me equivoco, en Alaska, y funciona más como una atracción turística casi, que como un servicio particularmente de alquiler. Y para cerrar lo que tiene que ver con el caso de Netflix, es que al principio no había muchos títulos interesantes, ¿no? Y el problema era porque las productoras les cobraban muy caro los derechos de esas películas. Entonces, en el 2011, 4 años más tarde, digamos, desde que apuestan al streaming, perdón, me olvidé decir que en el 2006 hacen el salto de este envío que habían hecho durante tantos años de los 3 DVDs por correo, cambian al modelo de streaming, que es lo que usamos hoy, ¿no? Y eso fue en el 2007. Y en el 2011, 4 años más tarde de esto, deciden hacer su primera producción, que cuando lo vi se me estremeció todo el cuerpo, que la primera producción original de Netflix fue House of Cards. Y la verdad, bueno, creo que muchos seguramente vimos esta serie, pero me parecía que hacía muy poco que la había visto y había pasado, pero no, hace casi para 10 años, dentro de poco, una década, y nada, demuestra lo rápido que pasa el tiempo. La cuestión es que Netflix hoy es el líder indiscutido, si bien, nada, sabemos que está Apple Plus, ahora aparece Disney a jugar, entró HBO y todo, pero tienen cientos de millones de suscriptores en todo el mundo. Y una cosa interesante era el claim que tenía, que era See What's Next, o sea,
mirá lo que se viene. Y de alguna manera también, así como esa frase que decía, ¿por qué cambiar algo que ya funciona? Era casi premonitorio, ¿no? Esto de mirar lo que se viene, también hablaba de la visión que tenían y no solo de qué película elegir o qué película alquilar la próxima vez que pedías por correo tus 3 DVDs. Así que esta es un poco la estrategia diagonal que usaron quienes fundaron Netflix para llegar a ser lo que son. El tercer caso, también de una compañía americana, tiene que ver con CBS. Acá en Argentina vendría a ser algo así como Pharmacity, en Estados Unidos es la competencia de Walgreens, y después en el chat me ayudarán en cada país que marca, digamos, tiene este tipo de servicios, pero vendrían a ser como estos lugares que son drugstores con farmacias y que venden también cosas más allá de lo que es netamente, estrictamente medicina, ¿no? El punto es que obviamente es una cadena que venía creciendo mucho, y en un momento viene alguien, toma el liderazgo de la compañía y empieza a ver que una compañía que básicamente tiene, digamos, su esquema de su ADN basado en el cuidado de la salud, le hacía mucho ruido que, digamos, se venda en lo que serían las cajas, ¿no? Cuando uno va a pagar casi a la salida, se vendan cigarrillos, ¿no? Estaba esta idea de la salud de manera vertical, de manera horizontal, había ahí como una fricción y un choque que tenía que ver con, che, somos una empresa a la cual la gente acude o viene acá a comprar cosas para sentirse mejor, y lo que tenemos al final antes de que se retiren, vendemos cigarrillos, ¿no? Y eso de alguna manera generaba esta fricción o este antagonismo que se da entre estos dos ejes. Y lo que aparece ahí como algo de vuelta, otra vez una idea que hace que diga, a ver esto, fue algo que al principio pareció, digamos, una locura, porque la decisión que toman es dejar de vender cigarrillos en todos los locales de CVS de toda su red. Esto implicaba que iban a dejar de ingresarles ganancias por unos $2.000 millones. Y todos, digamos, el que lo veía de afuera decía, bueno, esta persona o este grupo de gente que está tomando esta decisión están totalmente locos, ¿cómo van a poder hacer para sostener una decisión de ese calibre? En su momento estaba el Obamacare, digamos, con todo el cambio del sistema de salud que Obama estaba proponiendo, celebra y sale a apoyar esta decisión. Obama es un exfumador, y dice que CBS está dando un ejemplo muy fuerte, ayuda a la campaña del gobierno para la reducción de enfermedades, digamos, se involucra con el tema del dejar de fumar. Pero el punto, si se quiere, más diagonal, es que cambia su nombre y pasa de alguna manera, deja de ser CVS visto como una farmacia, y ese pequeño giro diagonal y esa idea es pasar a hablar de que CVS es salud, con una decisión, con una acción, con un hecho, no solo un cambio de logo muy fuerte que le significó una pérdida de ingresos muy, muy importante, pero que era consecuente con lo que se estaba haciendo. La cuestión es que era lo que no sabía el resto de la gente sobre esta decisión, es que cuando CBS hace esto, dejar de vender cigarrillos y pasa a llamarse CBS Health, lo que incorpora dentro de cada uno de sus locales son como unas especies de mini lugares de atención, como mini clínicas de atención donde vos podías ir a hacer consultas, digamos, de manera un poco más económicas con lo que plantea el sistema de salud norteamericano. La verdad que habría que ver que en este contexto de hoy, cómo CBS está abordando o se está manejando, la verdad que no
no profundicé y no podría saber si está siendo consecuente con esto que venía haciendo, pero es algo que prometo ahora revisar y ver y seguir, porque es interesante ver, ¿no? Si la consistencia de aquel momento se lo pueden sostener ahora. Y la cuestión es que, nada, podías ir a tomar la presión, te podías ir a vacunar, y ya lo que pasaba, digamos, dejó de ser más como, o sea, le sacaron esta parte de kiosco, ¿no? Y lo llevaron mucho más a la salud. Y en esta oportunidad, digamos, o en este cambio de estrategia, es donde CVS termina comprando a Aetna, que es una aseguradora, digamos, o empieza a ofrecer hasta seguros de vida, ¿no? Y se hablaba también en su momento que podía llegar a ofrecer un sistema como de lo que sería una prepaga que podías comprar por mes, era como una de las ideas. Con lo cual también este es el tercer ejemplo, ¿no? El tercer caso para tener en cuenta de cómo un cambio, una mirada, una estrategia, el torcer un poco la cabeza y no mirar todo tan binario puede llevar algo a un lugar interesante. El cuarto caso que sobre el cual vamos a charlar tiene que ver con Warby Parker. Quizás muchos ya conocen la historia de la marca. Digamos, Warby Parker surge de 4 amigos que estudiaban en una escuela de negocios, de los cuales creo que los 4 usaban anteojos para leer, no de sol, sino que tenían que usar anteojos. Y la anécdota comienza cuando se van de viajes y a uno de ellos se les rompe su par de anteojos, y nada, resulta que eran tan caros que pasa todo su viaje o sus vacaciones sin poder reponer esos anteojos, su par de gafas, por el elevado costo que tenían. Entonces empiezan a preguntarse, che, ¿por qué un par de lentes es tan caro? No puede ser, costaban casi entre un teléfono, un smartphone y un par de lentes, costaba más caro un par de lentes que un teléfono, y dice, esto no puede ser. Entonces empiezan a investigar, y lo que descubren es que, de alguna manera, todas las marcas de diferentes marcas de anteojos conocidas, desde lo que puede ser desde Ray-Ban hasta marcas de lujo como, no sé, Dolce & Gabbana, etc., tenían un mismo proveedor. O sea, había un monopolio en lo que tenía que ver digamos, de la elaboración de lo que son los marcos, etc., ¿no? Se llamaba Luxottica, este proveedor monopólico que hacía de alguna manera que los precios estén muy elevados. Entonces ellos empiezan a pensar en cómo podían de alguna manera hackear o darle una alternativa diferente a los consumidores, y dicen, che, propongámonos y tratemos de ver si podemos vender anteojos por debajo de los $100. A través de conseguir otro proveedor y todo, consiguen y ponen un precio simbólico de $95 cada par de anteojos, casi 3 o 4 veces o 5, incluso menos que lo que costaba en el mercado reponer o ir a comprar por primera vez un par de anteojos. Y también deciden, y parte de la estrategia que tiene que ver con bajar los precios, es que sea este modelo de negocio sea totalmente online, ¿no? Entonces, de un lado, vos tenías lo caro que eran por el monopolio, también esa sensación, ellos dicen que sentían que cuando iban a las ópticas salías como que te sentías medio como un tonto, porque los vendedores te presionaban, te decían te quedan bárbaros, comprabas apurado, digamos, en una hora tenías que decidir una parte de tu rostro casi que ibas a llevar por mucho tiempo del día. Entonces, de vuelta, en estos dos universos es que deciden salirse de lo que es la venta en los locales físicos y deciden fundar y que la compañía funcione todo de manera online, ¿no? Y esa es, si se quiere, la estrategia diagonal sobre la cual basan estos 4 amigos su modelo de negocio. En este mundo es lo que empiezan a ver y les empieza a pasar, es que empieza a ir muy bien,
y lo loco es que la gente les dice, che, qué bueno que lograron esto, los modelos están buenísimos, son económicos, todo, pero la verdad es que queremos tocarlos, digamos, hay algo de la experiencia, esa en vivo, que está buena y que no queremos perder, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar es, encaran un negocio de manera online y lo que tienen que empezar a hacer es abrir locales físicos. En Nueva York había un par de locales, esos que le llaman los flagship store, digamos, muy, muy bien puestos. Si googlean y se fijan, digamos, todo lo que es el diseño y la experiencia de usuario cuando toman esta decisión de ir a los locales físicos, que permite ver lo bien, lo cuidado y todo el detalle que le ponen a cada uno de sus locales físicos, también como la experiencia de usuario en lo que es en lo digital. Y algo también pasaba que había como si fuera un punto muy importante, es que nada, los anteojos necesitan ser probados. Entonces, por un lado, desarrollaron en su momento una aplicación, ¿no? Que vos con el teléfono sacabas una foto y podías ir poniéndote los diferentes, digamos, modelos, pero después lo que hacen es como esto que estamos viendo ahí, es que vos elegías de manera online cuáles te gustaban, después quizás también de probarte eso, y lo que te mandaban este set de 5 para que vos te los pruebes tranquilos, con tiempo en tu casa, y después devuelvas los 4 que no elegías. Todo esto con el costo dentro ya incluido de lo que sería, ¿no? el producto, ¿no? Y una cosa que les empezó a pasar es que la gente pedía 5 para elegir uno y después terminaba devolviendo 2 o 3. Siempre la compra terminaba siendo mayor, ¿no? Se quedaban con dos de estas gafas porque podían compartir ahí en su familia, con su pareja, etc. Y nada, como también tienes esto es un artículo casi que puede ser como no visto como de moda, pero que tiene algo de poder cambiarlo todo, así que eso también les trajo como una sorpresa. Y después también lo que hacían en los locales físicos es que vos te podías probar y los vendedores con un iPad, un teléfono, un iPhone, te sacaban una foto y te enviaban después esas fotos de las pruebas que te habías hecho en el local, y eso también le generó digamos, un pico de ventas muy importante, porque la gente sentía que podía tener ese tiempo entre estar al local, probarlo y después dilatar la decisión y no sentirse presionado de tener que comprarlo en el momento, ¿no? Nada, y la historia es que nacieron en el 2010 con una inversión de $2.000. Hoy vamos, más de 20 locales tenían el año pasado, el anteaño pasado tenían 20 locales, habría que ver hoy cuál fue su expansión, pero llegaron a facturar en el año 2017 $50 millones, ¿no? Y nada, esto que les contaba de aquellos que salen de la tienda sin comprar, que solo se fueron a probar, a los que le envían estas fotos que le sacan, terminan convirtiéndose en compradores posteriores de analizar y ver sus fotos por mail en su casa en un 30%. O sea, de cada 10 personas que fueron y no compraron, después 3 terminan efectivamente comprando. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bastante bien. Entrando en el penúltimo de los casos que nos van a hacer pensar en cosas, cada uno sabrá y verá cómo podrá aplicar algo de todo esto, ojalá, es la intención que sirva, que sume, aportar un granito de arena a los pensamientos estratégicamente diagonales que podamos aplicar a nuestras diferentes actividades. Bueno, dijimos Warby Parker, tiene que ver con una anécdota. Tuve una anécdota porque a diferencia de todos los casos que le estaba contando, esto fue algo que no está, uno googlea y no es una historia que escuchamos en una reunión
cuando nos convocaron a participar en un pitch de Shell, de la compañía. Y la verdad la tengo grabada a fuego en mi memoria porque me pareció muy de las cosas más ingeniosas, más estratégicas, más sorprendentes que había escuchado en mucho tiempo, y me pareció que volverlo a traer de ahí, aunque no haya bibliografía o links que digamos, donde haya detalles de esto, estaba bueno. Y básicamente tiene que ver con lo siguiente. Hay una realidad que es que cuando uno va a cargar nafta, básicamente lo único que quiere hacer es poder irse rápido, ¿no? Ahí, salvo con todas las excepciones, la experiencia de ir a una estación de servicio, si no es a relajarte o a tomarte un café o lo que sea, es ver que la persona que está delante se vaya lo antes posible, cargar de la manera más rápida posible, que te cobren y irte. De hecho, algunos comparan, que dice que es como un banco, es si pudieran no ir, salvo cuando el banco uno tiene que ir a retirar o a cobrar un dinero, es una de las cosas que evitaría. Y esto que tiene que ver con la necesidad o el poco tiempo que la gente quiere estar en un playón mientras le cargan nafta, se cruzaba con una oportunidad de negocio que tiene que ver con lo que es la venta del aceite lubricante, ¿no? Cuando a uno le preguntan de, che, ¿cada cuántos camiones de aceite? O el service que uno hace, ya que es un producto que tiene un muy buen margen de ganancia, ¿no? Los aceites lubricantes. Ahora, esta fricción, esto que se genera, ¿no? Es, por un lado, yo para poder, digamos, ofrecerte o contarte de que quizás sea momento de que le cambies el aceite a tu auto, tengo que medir el aceite. Y eso requiere de más tiempo. Entonces ahí había un problema y no podían terminar de resolverlo, ¿no? Había a los playeros les indicaban y les explicaban cómo tenían que hacer, qué tipo de combustible, tal, y les ofrecían, quiere que le mida el aceite, todo, y mucha gente decía que no. Entonces ahí aparece la idea de, acá hay algo interesante, que según nos contaban es del dueño de una estación de servicio, no es que surgió de un board creativo global, sino de una persona, y particularmente, si no mal no recuerdo, en Argentina, que se le ocurrió algo muy interesante, muy diagonal, y era lo siguiente, tenía que ver con esto. Aquí en Argentina se le llama sapito, no sé, después estoy viendo que en otros lugares del mundo es cuando uno tiene que tira agua con detergente o sobre limpia parabrisas, ¿no? Para que el vidrio quede mejor, está dentro de lo que es ahí al costado del motor, junto con el líquido de frenos, etcétera, este depósito donde lleva agua y detergente. Y básicamente esta estrategia diagonal que encontró esta persona, ojalá un día conozcamos su nombre, quizás esta charla sí queda grabada, todo ayuda para que alguien lo encuentre, si lo conoce lo ponga en los comentarios, es que dijo, y si yo lo que hago, el problema está en que la gente quiere irse rápido y la mayor barrera tiene que ver con que cuando le decís te puedo medir el aceite, o para ver en qué condiciones está, ellos lleva tiempo, no lo quieren, la barrera estaba en que nadie te aceptaba abrir, digamos, levantar, que le abras el capot del auto. Entonces lo que él hizo fue, con agua y detergente, básicamente cambiar la pregunta y decirle, te lleno el depósito, te lleno el sapito, le pongo agua al dispenser que ayuda a que los limpies parabrisas te dejen mejor y más limpios tu vidrio. Y a lo que la gente decía, sí, claro. Y una vez que la persona accedía, mientras se le recargaba, tal cual era la promesa, este depósito con agua y detergente, la persona también aprovechaba, sacaba la varilla de aceite y le mostraba en qué condiciones estaba, y decía, che, quizás sea momento de cambiarlo,
la persona accedía y probablemente se llevaba 4 litros de aceite, o incluso también le pedía que se lo cambien ahí mismo. Con lo cual, nada, algo muy, muy, muy interesante, que está en el mito urbano, de alguna manera, pero que tiene que ver con esto de decir, hay otra manera de pensarlo y no tan blanco o negro. Y para terminar, al menos lo que sea la parte de charla, y después pasamos a lo que es preguntas y respuestas, tiene que ver con algo que encontró muy, muy, muy de casualidad, que es una empresa que se llama Retroflet. Si lo buscan es retroflet.com.ar. Juro que no tengo nada que ver, no es ni un amigo mío, ni conocido, ni nada, pero es un caso que me llamó tanto la atención, porque de alguna manera aplica mucho de lo que venimos hablando, pero así como hablamos de compañías globales o la fundación de casi una industria nueva como es Netflix, el streaming y las producciones de Hollywood, también esto se puede aplicar en otra escala. Hay estudios que de alguna manera corroboran que mudarse o hacer una mudanza está entre creo que de las 5 causas que más estrés generan en la vida de una persona, ¿no? Y todos quienes nos hemos mudado o nos tocó mudarnos sabemos de que hay algo de eso, ¿no? Entonces, decís, aparte de lo que implica, ¿no?, el cambiar de lugar y todo lo que es el trasladar y mover esas cosas que ya habías logrado poner, y si te las van a cuidar, no te las van a cuidar, quién lo lleva, cómo la bajan, etcétera, empieza a generar toda una incomodidad, apelás a conocidos, ¿quién te hizo la mudanza a vos? En otros casos las haces con amigas o amigos, etcétera. Digamos, creo que todos podemos confirmar de que esto es un poco así. Y hay alguien que dijo, podemos hacer que esto de las mudanzas, la mudanza y esto, no sé si habrá leído el estudio o no, de que genera tanto estrés como volar en avión o tener una pérdida cercana. Pero lo dijo, hay una forma por ahí de transmitir un poco, de que la mudanza sea vista como con otros ojos, ¿no? Y que no sea tan angustiante. Y eso es un poco lo que hace, y donde Retroflet encontró su estrategia diagonal, que hasta a este simpático canino dice, me interesa, contame más, ¿y por qué? ¿Cómo pudo hacer Retroflet para hacer esto? Bueno, de alguna manera yo digo, y jugándomela fuerte, digo, es como, está a la altura de lo que podría haber hecho una compañía como Apple, o usó algo del ADN de Apple, pero lo llevó a los fletes de mudanzas. Y básicamente después los invito a que lo vean, es que lo que hizo es que desde el vamos, toda la experiencia de lo que es la búsqueda y todo, está como hecho con un componente que uno nunca se esperaría que tenga una compañía de fletes y mudanzas. Por empezar, esta idea, ¿no?, de ya de entrar y un pop-up que te dice que si es que te igualan o te mejoran en el presupuesto que tengas, ya ahí de movida. Y después lo que tiene que ver con cómo están los combos y cómo está todo explicado y cómo uno puede de alguna manera elegir y entender cuál es el tipo de flete y de ayudantes que necesita. Estos precios son viejos, son capturas que tenía de hace mucho tiempo y debe estar bastante más caro esto. Pero si ustedes se fijan, ¿no?, acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no?, toda una cantidad de opciones. Después tenés el tipo de nombre, bueno, hola, te llamo o te escribís, quiero el furgón, no, la Pickup 250, por cuánto, y después, ¿no?, se dividen livianos, medianos, pesados. Ver las medidas, cuando entrás, ¿no?, te dice la diferencia de cuánto te costaría ese flete en capital o en provincia por kilómetro, las medidas que tiene, más o menos un aproximado de la posible carga que entra en esta Pickup 250. Fíjense con el detalle y la
cada uno de los mueblecitos, cómo están ahí dibujados. Nada, y yo de alguna manera ya empezás a sentir que sí, bueno, no tengo dudas que tengo que hacerlo con esta gente, la mudanza. Y un poco el resumen de esta imagen era la compañía de fletes que haría Steve Jobs si no se hubiera dedicado a hacer de Apple lo que fue, ¿no? Por eso acá en este fotomontaje que le agradezco a Fede, que me ayudó a hacer un poco, representa el espíritu de todo esto que venimos charlando. Así que nada, ahí Retroflet y la estrategia diagonal en el sexto caso que quería compartirles. Así que nada, resumiendo un poco en cosas tan disímiles como esto que hablábamos de los fletes, en un tema tan delicado como es la interrupción voluntaria del embarazo, pasando por una cadena de farmacias y de salud, la historia de World Park en Netflix y esta historia sobre la cual no hay documentación del agua con detergente para abrir el capot y lograr medir el aceite, encontramos, digamos, algo que a modo de resumen y de imagen me gustaría que nos quede, que es esto, ¿no? Esta liñita con dos puntitos, y que a cada abordaje, cada desafío, cada cosa que tengamos por delante, no importa qué sea, ¿no? Es incluso con todos los nuevos dilemas, las nuevas situaciones a las que nos estamos adaptando por estos días, a todos le podamos poner un poquito de estrategia, de pensamiento diagonal, esto de usemos un poquito el cuello y también la cabeza, pero decir, ¿dónde está? Si no encontramos una salida o todo lo vemos en términos de A o B, hay un X, hay una manera de pensarlo distinto. Así que nada, me parecía que resumir esto a partir de esta cosa bastante minimalista era como algo que nos podíamos llevar todos y tratar de acordarnos siempre y ponerlo en práctica. No sé cómo serán el efecto si a uno le quieren tirar tomatazos de manera virtual, pero como todavía ahora voy a leer, voy a ver si hay insultos o no, pero espero, ojalá que no, en lo que es el chat de preguntas y respuestas. Para cerrar, en lo personal, vieron muchos conocen esa frase de que por ahí en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. En más de oportunidad me he plantado algún que otro arbolito, desde ahora 4 años y un mes. Facu, nuestro hijo, llegó para ser más grande en nuestra familia, así que la parte del árbol y el hijo, digamos, está cumplida y me queda el desafío del libro. Así que luego de haber hecho esto y un poco para cerrar con un toque más de humor que de certeza, decía que así como Edward de Bono escribió un libro que se llamaba El pensamiento lateral, muchos de los cuales y las personas que estemos acá lo habrán leído, quizás me anime y ahora me dirán si tiene sentido que me dedique algún tiempo a hacer algo parecido a otro libro que podría llamarse Matías Asensio, La estrategia diagonal. Así que nada, veremos el tiempo si esto un día termina siendo un slide simpático para cerrar una presentación, o quien te dice por ahí me animo. Así que bueno, hasta acá, en esta hora de reloj, un poco contarles esto. Y nos quedan 30 minutos, si les parece, como para ir haciendo un intercambio de idas y vueltas con preguntas. Antes de eso, para quienes quieran escribirme, saber más de lo que tenga que ver con lo que hacemos, o contactarnos para lo que necesiten, les dejo acá los datos de FOCDOC, que es nuestro lugar de espacio de pensamiento estratégico.
Dice Jennifer, pregunta si se puede colgar la charla y si la podés escuchar de vuelta. Sí, tengo entendido, Jennifer, que sí, que va a estar subida al canal de YouTube de Brother. Después Edwin pregunta cuál es la marca que hoy en día más te hace girar la cabeza y por qué. Hay una marca que me gusta mucho, conocí hace un tiempo, que se llama Everlane, con B corta. Básicamente es una marca de la industria textil, que lo que hace es de alguna manera transparenta toda la cadena de producción, te muestra dónde, cómo, en qué condiciones las personas que trabajan elaborando la ropa, digamos, están en sus puestos de trabajo, con todo lo que tiene que ver con el cuidado, el respeto a la persona, las coberturas, digamos, que tienen que ver con la comodidad, etcétera, etcétera. Y después te abre, de alguna manera, el Excel de su costo. Entonces te dice, mira, nosotros tenemos tanto de tela, tanto de mano de obra, tanto de logística, ¿verdad? Y esta remera X cuesta $100 o 50. Una remera igual de la competencia cuesta 75. Ahí hay $25 de más que te está cobrando la competencia en relación a la nuestra, que nosotros también estamos ganando ya $25. Nada, y era como, me gustaba mucho eso, como una nueva lógica de lo que es las marcas, digamos, que pueden mirar a los ojos y hablar de manera clara y transparente. Joaquín dice, más allá, bueno, de que escriba el libro, gracias. ¿Qué herramientas o procesos usás para encontrar la línea diagonal frente a un problema de comunicación? A veces no deja de ser algo medio obvio, ¿no? Pero no sé si es una herramienta o todo, pero el tiempo. Tener tiempo me parece que es algo interesante para tenerlo como una herramienta y usarlo a favor. No tenemos tiempo, estamos o estábamos, es loco, ¿no? Estar hablando de esto, porque ahora sí tenemos el tiempo, pero no nos damos tiempo, estamos como las ardillitas en las ruedas, digamos, dando vueltas sin parar, y no nos damos tiempo para pensar, para tratar de mirar las cosas de otro lado. Eso es como primordial. Y después, lo otro es, además de todo lo que uno pueda tener que ver con lo que es la búsqueda o estar informado como hoy todos estamos a través de lo que son los portales, páginas, Instagram, etc. Ir a la fuente, ¿no? Hacer un trabajo más periodístico, digamos, con las compañías, con las empresas, con los partners con los que les toque trabajar, y hacer casi más, parecerse más un periodista, ir y preguntar, escuchar, o sea, la historia esta de Shell y lo de la persona que abrió que descubrió de qué manera podía hacer para abrirse el capot, surge de una charla informal, ¿no? No está en ningún manual, ni tampoco está en ningún video institucional. O sea que eso me parece también importante, ir a las fuentes e involucrarse de manera, digamos, como muy personal y profundo, con mucha profundidad. Bueno, a ver, sigamos para abajo. Acá pregunta espectador anónimo, se tituló, y pregunta que en muchos países la publicidad está más centrada en el departamento creativo y no tanto de planning. Yo la verdad, podría ser parte de toda otra charla, pero lo que a mí me ayudó muchísimo a entender esto y a desarmar esa dicotomía es un libro que se llama Hegarty on Advertising, que lo escribió John Hegarty, para quien hay una agencia muy conocida, muy, digamos, emblemática en la historia de la publicidad, que se llama BBH, B larga HH, y John Hegarty es
una de las H de su nombre. Es una agencia inglesa, él es inglés, y escribió ese libro, que es Hegarty en publicidad, y tiene un subtítulo que es realmente bastante atrapante, pero más atrapante es lo que tiene adentro su contenido, que dice el título en inglés, el subtítulo es Turning Intelligence into Magic, o sea, convirtiendo la inteligencia en magia. Y básicamente lo que te ayuda a entender ese libro es que todo proceso creativo, todo proceso de comunicación está compuesto de dos partes, que de alguna manera también tiene que ver con lo que es cómo funciona nuestro cerebro. Una parte muy lógica, ordenada, disciplinada, racional, de alguna manera, si uno quiere, más estratégica, más de planning, pero que en un momento se fusiona y tiene que darle lugar a una parte más caótica, desordenada, libre, mágica, etcétera, que tiene que ver con la creatividad. Yo creo que las dos cosas es una especie de, vieron como el signo del infinito, debería funcionar de esa manera, estar como todo el tiempo fluyendo de manera orgánica y no estar esta división de esto es planning y esto es creatividad, sino que un estratega debería tener la posibilidad de pensar creativamente y un creativo debería tener el interés de pensar estratégicamente y que esa división no sea tal. De hecho, los mejores trabajos que uno ve es porque, o que va por lo menos uno dice, che, esto está realmente bien, es cuando ves que incluso sin saberlo, pero intuís, y aunque puede no haber estado alguien de un departamento de planning estratégico involucrado, es que el trabajo está hecho de esa manera, donde estrategia y creatividad, donde la cuestión de fondo y de forma fusionan y trabajan de manera, trabajan o funcionan de manera fluida. Sí, también después sí afilio al minimalismo para esta búsqueda. Sí, la verdad que me encanta, la idea de este arquitecto Miguel Van der Rohe de menos es más, y lo trato de usar en todo lo que puedo, o sea, en mi vida, en mi casa, y bueno, si se percibió eso en la presentación, también es. A ver, voy un segundo al chat y vuelvo a preguntas y respuestas. Dice, voy acá, está, Nico, preguntas pueden ir, Buster, me parece nada. Podrías escribir. Ahí, Paula, si querés, en preguntas y respuestas, ¿no? Me repetís lo que decís, qué es lo que decís si podría escribir. Y Erika, no entendés la diferencia entre lateral y diagonal. Tu estrategia diagonal me parece lateral, ¿o en qué se diferencia? No, la verdad que fue uno de los primeros libros que leí cuando empecé, ya hace varios años, a estudiar esto, fue el pensamiento lateral, Edward de Bono y los sombreros, etc. Y sí, de alguna manera se tocan. El punto es que quizás el hecho de, sí, es más un recurso que no hay ningún hallazgo ni nada que haya inventado. Era más que nada encontrar el punto de vista de, en vez de hablar, pensamiento diagonal, que está siempre muy, muy ligado a la creatividad y está bueno. Era, bueno, si vamos a hablar de estrategia, ¿cómo puede ser esto titulado de manera diagonal? Y había algo en esta idea de que cuando uno escucha algo mueve la cabeza así como diciendo me interesa. Esa frase que dice, como no sé, siempre me confundo, no sé si es, pero es, antes tenías mi atención, ahora tenés mi interés o viceversa, pero que tiene que ver con eso, así que no se parecen bastante. Y lo importante es llegar a soluciones que hasta el momento no estaban, ¿no? ¿Cuál fue el punto que te impulsó para decidirte por la estrategia? Y si en algún momento quise regresar a lo que hacía antes. Bueno, como comenté, y agradezco a Julie Rey, que fue la persona con la cual ella influyó mucho, porque ella, siendo planner y estratega, fue quien me convenció para dar este paso después de varias charlas que tuvimos, porque yo no sabía, en verdad, en ese momento, no tenía idea de qué se trataba, le tenía miedo a todo lo que sea datos duros, etc. Así que ella fue importante, pero a su vez todas las personas con las que me crucé
antes de dar ese paso y después, y puedo decir, digamos, que tienen que ver con grandes creativos. Lo que pude ver también es que eran grandes estrategas. Digo, podría empezar a nombrar personas, digo, seguramente me olvidaré, pero yo creo que no hay, un poco con lo del libro este que comentaba de Hegarty, no es tal, o no debería ser, o deberíamos apuntar a que no sea tal esa diferencia. La verdad no extraño, al principio sí, me pasó que no es que lo extrañaba, era como que todavía tenía muy el vicio, y estábamos en reuniones, y me he dado cuenta que por ahí me metía mucho en lo ejecucional y opinaba de si una línea de un guión o no tenía que estar o no, y perdía el foco de que en realidad yo tenía que mirarlo desde una mirada un poquito más de lejos y entender si eso aplicaba o no a la estrategia. Eso sí me costó al principio, como una deformación profesional, pero nunca lo extrañé porque de alguna manera lo seguí ejerciendo. Y después tuve la oportunidad, como les contaba al principio, ahí de formar parte de un equipo increíble de gente, eh, lo que era la agencia madre y hoy es la América, eh, que trabaja de una manera muy integrada, donde la idea es que todos se sienten alrededor de una mesa, y no haya roles estancos, ni el creativo que trae la idea mágica, ni el estratega que viene con el GPS salvador y que ilumina. Y el paso por ese lugar también me ayudó a entender que mientras menos marcada esté esa línea, mejor es el resultado de los trabajos que uno puede hacer. ¿Cuál fue la parte más difícil de volver a estrategia viniendo de ser redactor? Ya les digo, al principio hay como mucho temor respecto de lo que tiene que ver, incluso con lo que se habla muchos con palabras extrañas, siglas, y vos decís, che, pero esto no sé de qué se trata. Y después te das cuenta que cuando despojás un poco, eh, la verdad no hay tanto que temer. Está buenísimo que sí que te empezás a entender un poco más de números y de estrategias de negocios, pero es algo que lo vas aprendiendo con el tiempo. Un ejemplo que siempre doy, me acuerdo que estaba ahí al poco tiempo de estar haciendo plan y estrategia, es que alguien empezó a hablar y dice, bueno, para mañana está la guía de pautas, vos haces la guía de pautas. Yo estaba ahí, no tenía ni idea qué era la guía de pautas, y la guía de pautas no es otra cosa que es el cuestionario que digamos, se le hace a la gente cuando se hace algún tipo de testeo o focus group. Ah, es la lista de las preguntas. Después, obviamente, uno empieza a llamarle como en el rubro o en donde uno se maneja, se mueve, que es guía de pautas. Pero quizás lo que al principio sucedió tuvo que ver más con eso. Eh, y después nada, dedicarle bastante tiempo de manera quizás más autodidacta a leer libros del APG, de libros en Londres, digamos, de donde nació el planning, hay bastante bibliografía. Después están los premios de J. Chat Award, que son casos, papers escritos, los EFI, y ahí uno va, digamos, de alguna manera nutriéndose y entendiendo de qué va eso. Campañas que haya visto en relación al coronavirus que hayan estado pensadas de esta forma. Bueno, obviamente uno está mirando atentamente, está tratando, es como decía al principio de la charla, tener perspectiva, ver qué está bien, qué no, qué es atinado. A mí particularmente algo que me pareció que cumplía con lo que tenía que cumplir es una campaña para la Secretaría de Salud de Ohio, que seguramente la vieron, que es la de las pelotitas de ping-pong y las trampas para ratones, donde me parecía que tenía un tono que se escapaba un poco de toda la idea esta de mostrarnos a todos en las casas haciendo cosas, y de por qué el aislamiento y mantener distancia básicamente resultaba. Me pareció algo así como muy concreto, distinto, y me gustó. Me pareció que estaba pensado de una manera diagonal. El título. Paula me dice que si puedo escribir el título del que recomiendo. A ver, Paula, voy a responder en vivo.
Voy a ver si te respondo a vos, quiero ver si lo leen todos. ¿Usted desea responder en vivo o no hay preguntas? Tú, a ver, escriba su respuesta. Paula. Uy, perdón. A ver, lo voy a poner en el chat para todos los panelistas y participantes, Paula. Se llama... Y el subtítulo era... La verdad que este es uno de los mejores libros de publicidad o del oficio este a lo que nos dedicamos que leí en todos estos años. Me encanta y no paro de recomendarlo. Está en inglés, pero también está escrito de una manera muy simple, muy llana. Sin saber ni ser un experto en inglés, es un libro que se puede leer y entender de manera amena. El timing perfecto. Milo pregunta, ¿cuál es el timing perfecto para lanzar algo? ¿Alguna recomendación para analizar qué factores tienen que alinearse a juntarse en estos momentos de COVID? Me hizo replantear muchas cosas. O sea, vuelve a nada, ¿no? Sobre la idea de cuál es el timing desde el lado del emprendedor. Yo, una frase que en estos días estaba teniendo y me decía a mí mismo, no sé, como modo casi de titular, digo, son tiempos donde debería estar la prudencia, debería primar por sobre la audacia. Me parece que de alguna manera, perdón, creo que el timing hoy hay algunas marcas que están haciendo algunas cosas correctas, otras interesantes, otras quizás no tan oportunas, pero me parece que no sé si hay un timing perfecto. Creo que lo que sí, más que un timing perfecto o un timing correcto, es encontrar una verdad oportuna, una verdad digamos, que le pertenezca, que le corresponda, ya sea la marca, el servicio, X. Lo que quisiéramos poner es encontrar verdades más que fabricar percepciones. Si uno tiene una verdad para decir, no sé si el tiempo, digamos, es un factor del todo influyente. Igual, mientras lo digo, estoy replanteándome porque, bueno, estamos en un momento muy particular. Hay mucho dolor, hay muchas pérdidas, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Yo creo que hoy, en el afán de querer salir a decir algo, chequearía, incluso testearía, digamos, son momentos hoy sí para tenerle, digamos, prestarle particular atención al timing. Si el planning ayuda a que las piezas de publicidad tengan historias mejor contadas, a esto debería sumarse el hacer de una marca después del decir o comunicar algo. Sí, yo creo que el sentar y ponerse a pensar, alguien alguna vez me dijo el sentarse a pensar antes de pensar. Y yo decía, ¿qué es medio este trabalengua? Y en realidad lo que después entendí es, pensar lo que se piensa. Profesor, no recuerdo ahora su nombre, pero el pensar lo que se piensa. Y creo que tiene que ver con eso, imaginemos como al planning o la estrategia como si fuera un ingeniero civil que sienta las bases y los cimientos de lo que va a ser una casa o un edificio, y a la creatividad y a los creativos como el arquitecto, que va a hacer que esos cimientos que se ven despojados después se terminen transformando en una casa. Sin duda, esa sinergia o esa simbiosis que hay entre las dos cosas no solo ayudan a contar mejores historias, sino historias que lleguen
y como decía recién, que sean verdaderas y pertinentes, que funcionen y que tengan que ver con el ADN de lo que es, o sea, de una persona, una marca, un servicio, etc. Daniel, o Dani, Daniela, Dani, no sé, me dirás. Sé que es un trabajo multidisciplinario, sacar una gran idea adelante, el trabajar en una agencia de rescate, el trabajazo del plan de insight y observación hallazgos, siento que él hace todo o no. A ver si entiendo. La pregunta es si en un trabajo multidisciplinario de sacar una idea, una gran idea adelante, rescatar el trabajo del planner, trae insights, de observación de hallazgos, siento que él hace todo o no. No, es una cosa bastante, digamos, es una frase hecha, ¿no? Pero esta de la idea del trabajo en equipo, realmente cuando uno tiene y se sienta con personas alrededor de un desafío, un problema, con ganas de sacarlo adelante, con capacidad, con responsabilidad y todo, yo creo que no importa mucho bien de dónde viene, quién es o quién lo hace y todo. De hecho, incluso a veces vieron las fichas técnicas, donde está desarrollado cada uno específicamente, cuál es el rol que cumple cada uno. Quizás uno podría pensar que eso podría cambiar a que diga equipo y que estén todas las personas, digamos, un poco mezcladas, porque eso debería ser lo que prime por sobre quién trajo, quién no trajo. Es una cosa que se mejora sobre la otra. Una vez Joaquín Moyá, que es uno de los fundadores de la comunidad, me contó la historia de un gran creativo argentino con el que él se formó, que era David Rato, que decía que la creatividad o las ideas o el proceso era como subir una escalera, y que decía donde cada uno va pisando y va subiendo cada uno de esos escalones sin saber cuál de esos escalones de repente se convierte en un trampolín. Y lo cito y lo traigo porque me acuerdo que fue un consejo y una metáfora que me gustó mucho, y siempre lo pienso como que esa escalera o ese escalón que va subiendo y otro y otro y otro que se convierte en trampolín, también se sube en equipo, no solo. Quizás vos haces uno y otra persona te ayuda a subir a dar ese otro paso, y así sucesivamente hasta que todos juntos das ese salto. Sí, Ana, me decía todo el equipo de Brar que se va a colgar esta charla. Material de lectura en español, relativo a lo que tiene que ver con lo que es la estrategia en particular, todo lo que tenga que ver con los casos de los EFIs, está bueno. APG, que está en español, APG Argentina, también tiene los libros donde explican de una manera muy, muy, muy didácticas los casos y ayuda a entender de qué es la estrategia. Y después, nada, podemos hablar de algún otro libro en español, pero quizás ya nos vamos de tema. ¿A qué fuentes o datas recurrir para armar las estrategias con las que trabajamos en el equipo? Y en principio es, nada, por un lado está lo que se llama, si se quiere, la búsqueda, lo que puede ser el desk research o googlear, que es la primera base a lo que uno apela, ¿no? A lo que tiene a mano. Pero eso es como si fuera el paso cero. Las fuentes, ante cualquier, por ejemplo, viene un cliente, una compañía nueva que se acerca a trabajar con nosotros, es pedirles, por ejemplo, lo que tenga que ver con todo lo que se puede hacer bibliografía que tengan. Por ejemplo, hay compañías que tienen libros, compañías muy, muy grandes que tienen quizás escrito libros de la historia de la empresa. Y leer un libro de eso es fundamental, porque es como que te pone y te lleva a las raíces de entender por qué
tal o cual manera de pensar llegó a esa empresa o a ese lugar, y también pues, llegás a las personas. Documentales también, documentales sobre la categoría, por ejemplo, si uno está trabajando en algo de alimentación, bueno, obviamente es un tema que está muy, muy, muy en boga y está bueno ver eso. Y después esta idea de medio jugar a ser un poco periodista, ¿no? Tener buenas, más que querer tener todas las respuestas, es algo también bastante ya dicho, pero hacerse buenas preguntas, buscar quién puede responder, incluso dentro de la organización, afuera, quién puede responder esas preguntas. Por ejemplo, en un momento nos tocó trabajar con Topper, es una marca de zapatillas, aquí en Argentina, muy del año, digamos, tiene muchos años, y buscamos y contactamos con una persona que había escrito un libro sobre zapatillas, y una reunión que tuvimos que muy, muy gentilmente se ofreció a tener y todo, fue con él, porque él ya había hecho como una gran investigación alrededor del mundo de las zapatillas y las marcas de zapatillas y todo en relación al país y en Argentina. Entonces es como tratar de ir siempre a la fuente que más sabe. Siempre va a haber alguien que sabe más que uno, y el desafío está en tratar de aprender la mayor cantidad de cosas posibles en el tiempo que hay, que siempre es poco. ¿Qué opinás del propósito? ¿Por qué se habla tanto de eso hoy en día en el marketing? Sí, está, ¿no? Hay como, bueno, el propósito, misión, visión, etcétera, de vuelta. De una manera un poco más ortodoxa, eso está ordenado y todo. Si uno lo tuviera que pasar de algo, de algo más, ¿cómo decirlo? En un término más, más plano, sin tanta definición o qué dice propósito y cuál es la diferencia. Nosotros en Foggo nos preguntamos a veces, bueno, che, ¿de qué va esta compañía? ¿De qué va esta marca? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué voy yo como persona? Vos podrías decir, hola, ¿de qué voy yo, que soy espectador anónimo? Y el de qué va tiene que ver con, en 2, 3 líneas, sin rebuscarse mucho. Decir, mira, voy de tener una vida o tratar de tener la menor cantidad de objetos posibles en relación al minimalismo. Mi vida va de que lo que no me importa es poseer cosas materiales, pero sí experiencia y recorrer el mundo. A veces está bien y tener un propósito es una cosa que orienta y guía mucho. Después está el desafío de que ese propósito, que puede ser escrito como propósito, de que va y cada uno podrá ponerle el nombre que sea acorde y sea llevado a la práctica, y que haya una consistencia entre lo que se escribe y se dice y lo que después se hace, ¿no? Eso es también lo que después termina dando como resultado lo que sería la verdad. Si uno logra unir esos 2 puntos y ser consecuente con eso, va a encontrar una verdad. No, bueno, entonces ahí nos vamos despidiendo, ¿les parece? Les agradezco a todas y a todos por estar acá. Hay algo así como hubo más de 50 participantes y escuchas y preguntas, y escuchadores y preguntadoras y preguntadores, y nada, está buenísimo, nada, por la experiencia de mi parte, y bueno, gracias. Y gracias, como arranqué, gracias por estar acá, no por mí, sino que estar acá significa estar eh, probablemente adentro, seguramente y recomendablemente adentro, que es donde tenemos que pasar y terminar de recorrer esto que es nuestra situación realmente extraña, inesperada, no feliz, que nos toca atravesar como sociedad global, pero que nada, hay mañana, ¿no? Y ojalá eh, podamos salir de esto y repreguntarnos un montón de cosas y salir mejores todos.
más allá de que nada, hay un montón de cosas que tienen que ver con las vidas que se están yendo y todo eso, durísimo, pero bueno, también por ahí el mundo planeta o lo que cada uno quiere decir nos estaba levantando la mano para decirnos algo. Bueno, gracias a todos, gracias a Brother y nos vemos la próxima. Chau, chau.